San Jorge el Gran Mártir, portador de la victoria, conmemorado el 23 de abril. El santo gran mártir Jorge, portador de la victoria, era originario de Capadocia, una región de Asia Menor, y creció en una familia profundamente cristiana. Su padre había aceptado una muerte de mártir por Cristo cuando Jorge aún era un niño. Su madre, que poseía tierras en Palestina, se trasladó allí con su hijo y lo crió en estricta piedad. Al crecer, San Jorge ingresó al servicio del ejército romano. Era apuesto, valiente y valeroso en la batalla, y llamó la atención del emperador Diocleciano, 284 al 305, quien lo aceptó en la Guardia Imperial con el rango de comites, uno de los rangos más altos de oficiales militares. El emperador pagano, aunque había hecho mucho por la restauración del poder romano, y claramente le preocupaba el peligro que el triunfo del Salvador crucificado podía representar para la civilización pagana, especialmente en los últimos años de su reinado, intensificó su persecución contra los cristianos. Por consejo del Senado en Nicomedia, Diocleciano otorgó a todos sus gobernadores plena libertad en sus juicios contra los cristianos, prometiéndoles toda la ayuda posible. San Jorge, al enterarse de la decisión del emperador, distribuyó todos sus bienes entre los pobres, liberó a sus siervos y luego se presentó ante el Senado. El valiente soldado de Cristo habló abiertamente contra los planes del emperador. Se confesó cristiano y llamó a todos a reconocer la verdadera fe en Cristo. Soy siervo de Cristo, mi Dios, y confiando en Él, he venido entre ustedes por mi propia voluntad, a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó uno de los dignatarios, repitiendo la pregunta de Poncio Pilato. La verdad es Cristo mismo, a quien ustedes persiguen, respondió el santo, asombrado por el audaz discurso del valiente guerrero. El emperador, que amaba a Jorge y lo había promovido, intentó persuadirlo de no desperdiciar su juventud, gloria y honores, sino que, según la costumbre romana, ofreciera sacrificio a los dioses. A esto, el confesor respondió resueltamente: nada en esta vida inconstante puede debilitar mi resolución de servir a Dios. Entonces, por orden del emperador enfurecido, los guardias armados comenzaron a empujar a San Jorge fuera del salón con sus lanzas, y luego lo llevaron a prisión. Pero el acero mortal se volvió blando, y se dobló justo cuando las lanzas tocaban el cuerpo del santo, y no le causaron daño. En prisión, le pusieron los pies en el cepo, y colocaron una pesada piedra sobre su pecho. Al día siguiente, en el interrogatorio, débil pero firme de espíritu, San Jorge volvió a responder al emperador: tú te cansarás antes de atormentarme, que yo de ser atormentado por ti. Entonces Diocleciano ordenó someter a San Jorge a torturas aún más intensas. Ataron al gran mártir a una rueda, debajo de la cual colocaron tablas con afilados trozos de hierro. Al girar la rueda, los bordes afilados desgarraban el cuerpo desnudo del santo. Al principio, el mártir clamó fuertemente al Señor, pero pronto se quedó en silencio, sin emitir ni un solo gemido. Diocleciano pensó que el torturado ya estaba muerto, y ordenó que retiraran el cuerpo golpeado de la rueda, y partió hacia un templo pagano para ofrecer un sacrificio de agradecimiento. Pero en ese momento se oscureció todo, sonó un trueno y se oyó una voz: no temas, Jorge, porque yo estoy contigo. Entonces una luz maravillosa brilló, y junto a la rueda apareció un ángel del Señor, en forma de un joven radiante, y al poner su mano sobre el mártir, diciéndole: alégrate, San Jorge se levantó sano, y cuando los soldados lo llevaron al templo pagano, donde estaba el emperador,
Este no podía creer lo que veía, y pensó que tenía ante sí a otro hombre, o incluso un fantasma. Confundidos y aterrados, los paganos examinaron cuidadosamente a San Jorge, y se convencieron de que realmente había ocurrido un milagro. Muchos entonces creyeron en Dios, el creador de la vida. Dos funcionarios ilustres, santos Anatolio y Protoleón, cristianos en secreto, confesaron abiertamente a Cristo. Inmediatamente, sin juicio, por orden del emperador, fueron decapitados. También estaba presente en el templo pagano la emperatriz Alexandra, esposa de Diocleciano, y ella también conocía la verdad. Estaba a punto de glorificar a Cristo, pero uno de los sirvientes del emperador la llevó de regreso al palacio. El emperador se enfureció aún más, pero sin perder la esperanza de convencer a San Jorge, lo sometió a nuevas y feroces torturas. Lo arrojaron a un pozo profundo y lo cubrieron con cal viva. 3 días después lo desenterraron, pero lo hallaron alegre e ileso. Le pusieron sandalias de hierro con clavos al rojo vivo y, a golpes, lo llevaron de vuelta a la prisión. Por la mañana, cuando lo condujeron nuevamente al interrogatorio, alegre y con los pies sanos, dijo al emperador que las sandalias le habían quedado bien. Luego lo azotaron con correas de buey, hasta que su cuerpo y sangre se mezclaron con la tierra. Pero el valiente mártir, fortalecido por el poder de Dios, permaneció firme. Pensando que la magia ayudaba al santo, el emperador llamó al hechicero Atanasio para que intentara privar al santo de su poder milagroso o envenenarlo. El hechicero dio a San Jorge 2 copas con ingredientes drogados, una para adormecerlo y otra para matarlo. Pero las drogas tampoco surtieron efecto, y el santo siguió denunciando las supersticiones paganas y glorificando al Dios verdadero. A la pregunta del emperador sobre qué poder lo ayudaba, San Jorge respondió: «No pienses que los tormentos no me hacen daño gracias a poderes humanos. Solo soy salvado invocando a Cristo y su poder. Quien cree en Él no teme los tormentos, y es capaz de hacer las obras que Cristo hizo». Juan 14, versículo 12. Diocleciano preguntó: ¿qué obras eran esas que hizo Cristo? Dar vista a los ciegos, purificar a los leprosos, hacer andar a los cojos, dar oído a los sordos, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Sabiendo que nunca, ni por brujería ni por ninguno de los dioses que conocía, se había resucitado a un muerto, y queriendo poner a prueba la fe del santo, el emperador le ordenó resucitar a un muerto ante sus ojos. El santo respondió: «Me quieres tentar, pero para la salvación de la gente que verá la obra de Cristo, mi Dios hará este signo». Y cuando llevaron a San Jorge al cementerio, clamó: «Señor, muestra a los aquí presentes que tú eres el único Dios en todo el mundo. Haz que te conozcan como el Señor Todopoderoso». Y la tierra tembló. Una tumba se abrió, el muerto resucitó y salió de ella. Al ver con sus propios ojos el poder todopoderoso de Cristo, la gente lloró y glorificó al Dios verdadero. El hechicero Atanasio, cayendo a los pies de San Jorge, confesó a Cristo como el Dios todopoderoso y pidió perdón por sus pecados cometidos en ignorancia. El emperador, duro de corazón, pensó de otra manera. En su furia, ordenó decapitar tanto al recién convertido Atanasio como al hombre resucitado, y mandó encerrar a San Jorge de nuevo en prisión. Las personas, agobiadas por sus enfermedades, intentaban de muchas formas llegar hasta la prisión, y allí recibían sanaciones y ayuda del santo. También acudió a él un campesino llamado Glicerio, cuyo buey había caído muerto. El santo, sonriendo, lo consoló y le aseguró que Dios devolvería la vida a su buey. Al ver en casa al buey vivo, el campesino comenzó a glorificar al Dios de los cristianos
en toda la ciudad. Por orden del emperador, San Glicerio fue arrestado y decapitado. Las hazañas y milagros del gran mártir Jorge aumentaron el número de cristianos, y por ello Diocleciano decidió hacer un último intento para obligar al santo a ofrecer sacrificios a los ídolos. Prepararon un juicio en el templo pagano de Apolo. La última noche, el santo mártir oró fervientemente, y al quedarse dormido, vio al mismo Señor, quien lo levantó con su mano y lo abrazó dándole un beso de saludo. El Salvador colocó en la cabeza del gran mártir una corona y le dijo: «No temas, sino anímate y serás digno de mi reino». Por la mañana, en el tribunal, el emperador ofreció a San Jorge una nueva prueba. Le propuso convertirse en su coemperador. El santo mártir, fingiendo disposición, respondió que desde el principio el emperador parecía inclinado, no a torturarlo, sino a mostrarle misericordia, y con ello expresó el deseo de ir inmediatamente al templo pagano de Apolo. Diocleciano pensó que el mártir aceptaba su oferta, y lo siguió al templo con su séquito y el pueblo. Todos esperaban si San Jorge ofrecería sacrificio a los dioses. Sin embargo, al acercarse al ídolo, hizo la señal de la cruz, y volviéndose hacia él como si estuviera vivo, dijo: «¿Quieres recibir de mí un sacrificio digno de Dios?». El demonio que habitaba en el ídolo gritó: «No soy Dios, y ninguno como yo es Dios. El único Dios es aquel que tú predicas. Nosotros somos de esos ángeles servidores, suyos que se volvieron apóstatas, y por celos tentamos a las personas. ¿Cómo se atreven a estar aquí cuando he venido yo, el siervo del Dios verdadero?», preguntó el santo. Entonces se oyó un estruendo y lamentos, y los ídolos cayeron y se rompieron. Se desató una confusión general. Frenéticos, los sacerdotes paganos y muchos de la multitud se abalanzaron sobre el santo mártir, lo ataron y comenzaron a golpearlo y a exigir su ejecución inmediata. En medio del bullicio y los gritos, irrumpió la santa emperatriz Alexandra. Abriéndose paso entre la multitud, exclamó: «Dios de Jorge, ayúdame, pues solo tú eres todopoderoso». A los pies del gran mártir, la santa emperatriz glorificó a Cristo, quien había humillado a los ídolos y a quienes los adoraban. Diocleciano, furioso, dictó inmediatamente la sentencia de muerte contra el gran mártir Jorge y la santa emperatriz Alexandra, quien, sin escolta, siguió a San Jorge hacia su ejecución. En el camino se desplomó y quedó inconsciente contra una pared. Todos pensaron que la emperatriz había muerto. San Jorge dio gracias a Dios y oró para terminar su camino dignamente. En el lugar de la ejecución, el santo en ardiente oración pidió al Señor que perdonara a los verdugos que no sabían lo que hacían y que los condujera al conocimiento de la verdad. Tranquilo y valiente, el santo gran mártir Jorge inclinó su cuello bajo la espada. Esto ocurrió el 23 de abril del año 303. En medio de la confusión, los verdugos y jueces vislumbran a su vencedor. En una agonía sangrienta y sin sentido, terminó la era del paganismo. Duró solo 10 años más, hasta la época del santo igual a los apóstoles Constantino, quien fue uno de los sucesores de Diocleciano en el trono romano, y quien ordenó imprimir la cruz en sus estandartes militares como testimonio sellado también por la sangre del gran mártir Jorge y la de miles de mártires desconocidos. Por esta señal vencerás. De los muchos milagros realizados por el santo gran mártir Jorge, los más famosos se representan en la iconografía. En la región natal del santo, en la ciudad de Beirut, había muchos idólatras. Fuera de la ciudad, cerca del monte Líbano, había un gran lago en el que vivía una enorme serpiente semejante a un dragón.
salía del lago y devoraba personas, y nada podían hacer los habitantes, pues de una de sus narices salía un veneno que infectaba el aire. Siguiendo el consejo de los demonios que habitaban los ídolos, el gobernante tomó esta decisión. Cada día la gente sortearía a cuál de sus hijos entregaría como alimento, y cuando le tocó a él, prometió entregar a su única hija. Llegó el día, y el gobernante, vistiéndola con sus mejores galas, la envió al lago. La joven lloraba amargamente, esperando la muerte. De repente, el gran mártir Jorge llegó a caballo, lanza en mano. La joven le suplicó que no la dejara, para no morir. Pero el santo, al ver a la serpiente, se santiguó y diciendo: «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», corrió hacia ella. El gran mártir Jorge atravesó la garganta de la serpiente con su lanza y la pisoteó con su caballo. Luego pidió a la joven que atara la serpiente con su cinturón y, como a un perro, la llevara a la ciudad. La gente huyó aterrorizada, pero el santo los detuvo con estas palabras: «No temáis, sino confiad en el Señor Jesucristo y creed en Él, pues Él me ha enviado a ustedes para salvarlos». Entonces el santo mató a la serpiente con una espada, y la gente la quemó fuera de la ciudad. 25.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron bautizados, y luego se construyó una iglesia en nombre de la Santísima Madre de Dios y del gran mártir Jorge. San Jorge llegó a ser un talentoso oficial militar y asombró al mundo con sus hazañas. Murió sin haber cumplido los 30 años. Apresurándose a unirse al ejército celestial, entró en la historia de la Iglesia como el portador de la victoria, Povedonosets. Con este título, fue glorificado en el cristianismo primitivo y en la Santa Rusia. San Jorge, el portador de la victoria, fue el santo patrón y protector de varios de los grandes constructores del Estado ruso y del poder militar ruso. El hijo del santo igual a los apóstoles Vladimiro, Yaroslav el Sabio, en el santo bautismo Georgi, fallecido en 1054, promovió mucho la veneración del santo en la iglesia rusa. Fundó la ciudad de Yuriev, también fundó el monasterio de Yuriev en Novgorod y erigió una iglesia de San Jorge, el portador de la victoria, en Kiev. El día de la consagración del templo de San Jorge en Kiev, realizado el 26 de noviembre de 1051 por San Hilarión, metropolitano de Kiev y de toda Rusia, entró para siempre en el tesoro litúrgico de la Iglesia como una fiesta especial, el día de Yuriev, amado por el pueblo ruso como el día de San Jorge de otoño. El nombre de San Jorge también lo llevó el fundador de Moscú, Yuri Dolgoruki, fallecido en 1157, quien construyó muchas iglesias dedicadas a San Jorge y la ciudad de Yuriev-Polski. En el año 1238, la heroica lucha de la nación rusa contra la horda mongola fue encabezada por el gran príncipe de Vladimir, Yuri, Georgi Vsevolodovich, fallecido en 1238, conmemoración el 4 de febrero, quien murió en la batalla del río Sita. Su memoria, al igual que la de Igor, el valiente y defensor de su patria, se reflejó en la poesía espiritual y las baladas rusas. El primer gran príncipe de Moscú, en la época en que Moscú se convirtió en el centro de la unión de las tierras rusas, fue Yuri Danilovich, fallecido en 1325, hijo de San Daniel de Moscú y nieto de San Alejandro Nevsky. Desde entonces, San Jorge, el portador de la victoria, el caballero que hiere al dragón, se convirtió en el escudo de Moscú y en el emblema del Estado ruso. Y esto fortaleció aún más los vínculos con los pueblos cristianos y especialmente con la Iberia, Georgia, la tierra de San Jorge.